Vamos a empezar hablando del proceso de desarrollo de software y principalmente el objetivo de esta clase es diferenciar el desarrollo de software, que es un proceso que involucra varias etapas dentro de un workflow de nodos, digamos que van a tener una correlación entre esas diferentes etapas, que ya lo vamos a ver en su momento, del proceso de codificar un software. El proceso de codificar un software es un nodo de ese proceso de desarrollo completo, ¿sí? Es simplemente una parte de todo el conjunto de etapas para que vamos a llevar adelante para el desarrollo de un software. Es decir, hablamos de desarrollo cuando contemplamos todas esas etapas, todas esos nodos dentro del workflow del proceso, que nos permite construir una aplicación de manera organizada, que nos permite obtener una aplicación que sea fácil de mantener, fácil de escalar, una aplicación que sea digamos predecible en cuanto al uso, al consumo de recursos, en cuanto a los riesgos, etcétera. Ya lo vamos a ver bien en su momento, ¿sí? En esta unidad vamos a hablar de comprender la diferencia, que es lo que acabamos de ver, y obviamente vamos a seguir ahondando en eso a medida que, y lo van a ir viendo claramente a medida que vayamos avanzando. Entender cuál es el ciclo de vida del desarrollo de una aplicación, entender de cómo está formado el ciclo de vida del desarrollo de una aplicación, el software development life cycle, y cuáles son las partes que componen este ciclo de vida, principalmente aquellas partes que por ahí más nos interesa, que son las relacionadas con la codificación, con las pruebas, con el deployment y con el mantenimiento. Fuera de esas 4 etapas tenemos 2 o 3 etapas más, dependiendo de la bibliografía. Podemos encontrar que son 6 o que son 7 etapas. Nosotros nos vamos a basar mayormente en una norma, o sea, la norma ISO IE 12207, que ya también la vamos a comentar más adelante. Y bueno, ese es uno de los puntos que vamos a tocar en esta unidad. Lo otro que vamos a ver es que vamos a tratar de entender que se trata de reconocer el desarrollo como un proceso disciplinado, ¿sí? Un proceso organizado y no improvisado, para lo cual vamos a ver también varios aspectos que no solamente no lo vamos a ver en un único punto, sino que lo vamos a ir distribuyendo a medida que vayamos avanzando en la temática. Y finalmente, para el final, hemos dejado algo no menos importante, que bueno, obviamente cuando desarrollamos un software tenemos actores. Hablamos en particular de un término que más adelante vamos a nombrar bastante, que es stakeholders, que son las partes interesadas, ¿sí? Respecto del proyecto. Cuando hablamos de actores, básicamente hablamos de stakeholders, es decir, de partes interesadas en el proyecto. Una parte interesada, que es lo que más conocemos, es por ejemplo quien nos encarga el desarrollo del software, ¿sí? Es la parte por ahí más saliente, ¿sí? Pero hay otras partes que ya vamos a ir viendo a medida que avancemos, que son también de vital importancia. Y obviamente también algo que vamos a tratar de entender en esta unidad es todo lo relacionado a la gestión de riesgos del proyecto, ¿sí? Por supuesto, en todo proyecto hay riesgos. Esos riesgos están directamente unidos a riesgo en cuanto a un mal manejo de los recursos, riesgo en cuanto a la implementación del proyecto, en cuanto a que, por ejemplo, que el mantenimiento se puede llegar a tornar inviable, o riesgos en cuanto a una simbiosis muy marcada o demasiado extensa, ¿sí? En cuanto a lo que sería la prueba
la codificación y la prueba del proyecto, porque ahí tenemos una simbiosis, un bucle que se va a ir repitiendo hasta que esa espiral termine decantando en el momento en el cual vamos a hacer el deploy de la aplicación. A partir del deploy de la aplicación va a iniciar otra simbiosis, otra relación estrecha entre lo que es el deploy y el mantenimiento. Eso van a ir trabajando, esas dos etapas van a ir trabajando en conjunto, una con la salida de la otra, hasta que se pueda lograr el deploy que el cliente realmente necesita, ¿sí? Y que obviamente con el cual nosotros también estamos conformes como equipo de desarrollo. Bueno, entonces, como bien dijimos al principio, lo primero que vamos a querer diferenciar son estas dos actividades que, como bien dijimos, una está incluida dentro de la otra y no es que una reemplaza a la otra. Por ahí generalmente los alumnos en un primer inicio, cuando vienen con una idea de que sí, cuando se habla de ingeniería del software se habla de programación, pero bueno, cuando entienden que en realidad cuando desarrollamos una aplicación utilizamos, sin darnos cuenta, la etapa de código como una parte de todo el proceso, porque sin darnos cuenta, siempre que creamos una aplicación, construimos una aplicación, siempre estamos haciendo, sin darnos cuenta, análisis, estamos planificando, estamos realizando pruebas, corrigiendo fallas, generando pruebas, replanificando o reevaluando las estrategias para que los errores sean menos incidentes sobre el resto de la aplicación, o que la incidencia se minimice. Así que bueno, entonces, si bien lo estamos haciendo, estamos llevando a cabo todas esas etapas, ¿sí? No nos damos cuenta y tendemos a perder información. Por eso, precisamente, porque lo hacemos dando cuenta de manera intuitiva, y si bien lo hacemos, no lo hacemos de una manera organizada. Y es ahí donde perdemos mucha capacidad, mucha información vital para ciertos momentos en los cuales necesitamos esa información. Como por ejemplo, como les decía hoy, cuando necesitamos replantear una estrategia y necesitamos basarnos, por ejemplo, en un diagrama UML para cambiar la estrategia. ¿Cuándo cambiamos la estrategia? Bueno, previo a codificar, porque cuando realizamos las pruebas, obtenemos fallos, no estamos conformes con la robustez, no estamos conformes con que la aplicación se comporte de manera consistente, o sea, que la aplicación pierde consistencia porque a veces se comporta de una manera, a veces de otra, a veces la estrategia confunde al usuario final, ¿sí? Porque el sistema se comporta de una manera en un lugar y de otra en otro lugar. Entonces, por ahí es muy común volver para atrás y replantear la estrategia. Bueno, para eso se necesita, por ejemplo, un diagrama UML bien construido. Ya vamos a hablar de estas herramientas, ¿sí? Como UML. Necesitamos un diagrama UML bien construido, bien arquitectado, de tal manera de poder ver a vuelo de pájaro, digámoslo así, de una manera más geográfica al sistema, para poder tener esta visión nos va a permitir ser mejores estrategias y plantear estrategias más efectivas, ¿sí? De tal manera de modificar la arquitectura puede ser la arquitectura, puede ser cualquier parte del sistema, puede ser la librería, arquitectura, puede ser infraestructura. Dependiendo de en qué consista la estrategia, podemos cambiar el código de tal manera de poder subsanar el problema que tenemos de inconsistencia, principalmente de inconsistencia frente al usuario, ¿no? Entonces, todas esas etapas que necesitamos quemar de manera organizada, ¿sí? Forman parte del ciclo de vida de desarrollo de una aplicación, del SDLC y del desarrollo de software, ¿sí? Nuestra materia trata de esto. Y trata también de esto, pero como parte del ciclo de vida de desarrollo de una aplicación. No como algo que lo reemplace, o no como una opción
de desarrollo diferente, sino como una parte fundamental dentro del proceso del ciclo de vida de desarrollo de una aplicación. Bueno, entendido esto, queremos también entender hacia qué apuntamos, cuáles son los pilares en los cuales se basa el desarrollo del software, porque casualmente, ¿por qué queremos trabajar de esta manera organizada? ¿Qué queremos lograr? ¿En qué pilares se basa el proceso de desarrollo? Bueno, en principio el proceso, lo fundamental es el proceso en sí mismo. Permitir, por ejemplo, que la coordinación entre los miembros del equipo puedan trabajar de manera ágil, de manera efectiva, sin probabilidades de errores, utilizando metodologías, utilizando diferentes herramientas que permitan mejorar el flujo del proceso. Esa es la manera que queremos que esta temática influya sobre nuestro trabajo, es decir, de la manera en cómo se trabaja. Esto es fundamental para entender y es la base de cuál es la norma, de cuáles son los basamentos que posee la norma de 12207, que es la de ingeniería del software, ¿no? Bueno, el tema de la calidad es un pilar también del desarrollo del software, porque obviamente que perseguimos todo el tiempo calidad. Y principalmente lo que perseguimos es que la calidad es la calidad que incide directamente sobre la percepción del usuario. Entonces decimos que, por ejemplo, que la calidad no es un accidente, sino que es el resultado de prácticas deliberadas y consistentes, ¿sí? O sea, buscamos llevar adelante prácticas bien pensadas, deliberadas y consistentes, es decir, prácticas que tengan una consistencia en cuanto al proceder constante dentro de la estructura de la norma. En cuanto al mantenimiento, bueno, se sabe en esta temática que el mantenimiento es el 70% o incluso más dentro del proceso. Es más, cuando nosotros desarrollamos una aplicación, el ciclo de vida del desarrollo, digamos, de la aplicación no termina nunca, porque básicamente después de las etapas iniciales de planificación, análisis y luego la del diseño, luego vienen dos bucles que son los que les nombré hoy, después ya lo vamos a ver de manera más precisa, que son el bucle que se forma entre el coding, ¿sí?, y las pruebas. Entre el coding y las pruebas se va a armar un bucle, una espiral que termina decantando en un momento dado, que es el momento del deploy, de la puesta en marcha, de la puesta en producción. Pero a partir de ese momento, el deploy forma parte de otro bucle, que es el bucle conformado por deploy y mantenimiento. Ese bucle es prácticamente infinito, no termina más. Mientras la aplicación, el proyecto esté vivo, vamos a tener esta circunstancia, este bucle en pleno funcionamiento. Y este bucle que es el bucle que formado, este ciclo, esta simbiosis conformada entre el deploy y el mantenimiento, es vital y hace que el mantenimiento conforme el 70% del ciclo de vida del desarrollo de la aplicación. Pero en realidad el desarrollo de la aplicación, como les digo, no termina nunca mientras existe la posibilidad de crear features, de crear mejoras, incluso habiendo issues dentro del proyecto, o sea, declaración de fallas que hay que solucionar, tickets, me estoy refiriendo a tickets con fallas. Mientras la aplicación esté viva, vamos a tener mucho trabajo de mantenimiento, ¿sí? Muchas features nuevas que realizar, porque seguramente los clientes o el cliente o los clientes van a pedir features nuevas, van a pedir características nuevas del sistema. A veces también pasa que el negocio se va moviendo de mercado y eso obliga a nuestro cliente a que se tenga que mover y realizar actividades nuevas o agregar actividades nuevas,
y entonces el desarrollo del software, el ciclo de vida termina abarcando aspectos que inicialmente no abarcaba, ¿sí? Y esa construcción, esas nuevas features que se construyen, puede hacer que la raíz del proyecto, más que nada a nivel diseño, ¿sí? Digamos, sufra ciertas modificaciones, ¿sí? No sé si ese diagrama UML que nosotros generamos, por ejemplo, en la etapa de diseño, puede llegar a sufrir modificaciones con features nuevas que se van generando. Pero obviamente esas features nuevas van a generar de que el sistema requiera nuevos mantenimientos, haya nuevas fallas y así sucesivamente. Bueno, en principio estos son los tres pilares básicos y fundamentales en los cuales se apoya el desarrollo del software. Bueno, como un ejemplo sencillo, bueno, tenemos en este PDF, ustedes al cual también tienen acceso a través de la plataforma, van a ver un ejemplo, esta parte que es un ejemplo sencillo, donde bueno, se habla de desarrollar una app de notas, y en el caso de programar solamente, sentarse el teclado, frente al teclado, a programar. Y bueno, en la opción de desarrollo de software es una opción que contempla ya preguntas como por ejemplo, ¿para quién es la aplicación? ¿Qué necesita realmente el usuario? ¿Cómo la vamos a construir? ¿Cómo la probaremos? ¿Cómo la mantendremos cuando surjan necesidades? Bueno, son quizás, como les decía hoy, preguntas que ustedes se hagan realmente cuando también se sienten un teclado a programar. Pero como les decía, a veces son preguntas que respondemos muy raudamente, no documentamos, no nos hacemos esas preguntas de manera tan conscientemente como se necesitaría o estructuradamente, como para que el trabajo deje una especie de estela documental, ¿sí? de toda la actividad que se va desarrollando de manera organizada, de tal manera de volver hacia atrás en el ciclo de desarrollo y poder, por ejemplo, ver en el ejemplo que le decía hoy, evaluando un UML en el ciclo, en la etapa de desarrollo, para que en la etapa de codificación poder hacer un cambio, un recalculando, digamos, dentro de las estrategias, ¿sí? Entonces, si nosotros no hacemos esto de manera consciente, documentada y de manera estructurada, ¿sí? Es posible que ese recalculando no lo podamos hacer de manera efectiva o ni siquiera se nos ocurra cómo hacerlo porque ni siquiera tenemos un UML, porque no tenemos documentación, no tenemos nada. Entonces, ¿cuál es la idea? Desarrollar software de manera organizada utilizando estas técnicas, ¿sí? Y esta norma que hoy voy a explicar, voy a nombrar, voy a introducir lo mejor que pueda para la norma más amplia, les decía, basándonos en este tipo de normativa para desarrollar un software de manera súper organizada y efectiva y eficiente, obviamente. O sea, consumiendo la menor cantidad de recursos posible y maximizando la eficacia del proceso, ¿no? O sea, del desarrollo. Bueno, como les decía hoy, hablábamos de la norma 12207. La norma 12207 proviene de un organismo de estandarización llamado ISO. Básicamente se habla de ISO-IE cada vez que se habla de ISO, pero básicamente se suele denominar, a veces se suele llamar simplemente ISO. A veces también pueden ver términos como ISO, IE, IEEE, porque los organismos básicamente interactúan entre ellos para llevar adelante un estudio, llevar adelante la documentación que se genera en ese proceso de estudios del mercado, de las herramientas circundantes, de las tecnologías circundantes dentro de un ámbito, digamos, de desarrollo científico, tecnológico principalmente, como aplicación de la ciencia, digamos, para optimizar procesos, digamos, en los cuales las personas participan, digamos, procesos industriales, procesos tecnológicos, obviamente, procesos relacionados a fabricación de productos, de servicios, etcétera, etcétera, etcétera. El organismo ISO es un organismo internacional de estandarización, ¿sí?
al igual que IEEE, alguno está abocado a algunas cuestiones más específicas, pero en general colaboran todo el tiempo para desarrollar las normas, y por eso es que antes del número de la norma van a ver así, separado por barra, el nombre de los organismos que han participado en el proceso de desarrollo de la norma. En particular, la norma ISO 12207 tiene una primera revisión en el año 2008 y otra en el año 2017, que fue la última. Y es posible que en breve vuelva a tener otra revisión. Esta norma lo que hace, lo que nos brinda, ¿sí? Lo que nos brinda esta norma es la posibilidad de tener una guía, un hilo conductivo por el cual nos podemos guiar para llevar adelante el proceso de desarrollo dentro de un proceso de ingeniería del software. Y hablamos de un proceso de ingeniería del software porque en realidad la ingeniería del software, cuando hablamos de la norma 12207, en realidad hablamos de la ingeniería del software, ¿sí? Hay otras normas que contemplan, por ejemplo, la ingeniería de sistemas, ¿sí? Que no es lo mismo. Obviamente que normas hay muchas, y no solamente relacionadas a software. Por ejemplo, la norma 9001, que es la norma que permite implementar un sistema de gestión de calidad. Y hay muchas normas más. Lo que tengo para agregar sobre esto es que muchos se confunden con esto de las normas y creen que son algo así como leyes las cuales hay que cumplir para poder estar o no en el mercado, o digamos como un requisito para que nuestra aplicación pueda llegar digamos, a salir a un mercado o deployarse para todo el mundo, o bueno, lo que fuera. Y no es así. Estos son simplemente guías a las cuales vos te podés adherir, ¿sí? Adherir, digamos, personalmente. No es necesario adherirse a ningún lado ni inscribirse en ningún lado. Simplemente te podés adherir personalmente a la norma como una guía para poder llevar adelante el proceso. Ustedes no lo van a hacer directamente, ¿sí? Pero lo que quiero significar es que son simplemente guías. Y que si realmente una empresa quisiera certificar la norma, tienen que contactarse y pagar, obviamente, a un organismo como IRAM o Veritas, ¿sí? Que permita que les permita certificar la norma. Es decir, nos van a poner un auditor para certificar que realmente tu organización, tu empresa, se adhiere exactamente a la normativa. De esa manera vos podés obtener un sello que podés poner en algún lugar que diga de que vos te adherís a la norma, y eso fue certificado por Veritas, por IRAM o cualquier tipo de organismo de estas características que realizan este tipo de auditoría, ¿sí? No es un procedimiento sencillo, porque cumplir con estas normas, y concretamente hay normas muy específicas para esto, para cumplir. Esto más que nada es una guía. Hay otras normas mucho más específicas para cumplir y poder certificar el desarrollo de una aplicación, ¿sí? Pero bueno, lo que lo quiero decir en definitiva es que estas normas son una guía a las cuales ustedes se pueden adherir y con las cuales se pueden guiar. Y ni siquiera eso, porque ustedes no van a acceder a leer el texto de la norma todo el tiempo para desarrollar un software. Simplemente es un basamento técnico al cual está adherido toda la estructura del SDLC, del ciclo de vida de desarrollo del software, ¿vale? Lo que nos sirve es saber eso, ¿sí? Obviamente podemos acceder a la norma, leerla y todo lo que quisiéramos, no hay ningún inconveniente. Pero lo vamos a tener ahí como una especie de, digamos, de guía gráfica, ¿sí? De que está ahí, qué es lo que tiene. Porque después nosotros lo que vamos a hacer es utilizar herramientas específicas que existen en el mercado, que eso vamos a ver en el cuatrimestre siguiente, donde ya vamos a poner en práctica todo lo que vamos a ver este cuatrimestre, que es más bien teórico, ¿sí? Porque todas estas cuestiones que vamos a ver en este cuatrimestre son cuestiones teóricas, conceptuales,
basados en la norma, que obviamente sirve y muchísimo entenderlas para entender después cómo funcionan esas herramientas que vamos a ver en el siguiente cuatrimestre. Bueno, entonces, ¿qué es lo que perseguimos con todo esto? Disminuir las probabilidades de errores, disminuir la probabilidad de tener la deuda técnica, es decir, la deuda técnica es todo lo que vos haces mal hoy, que mañana tenés que solucionar porque la aplicación necesita escalar, porque tenés más clientes, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, en esos casos estamos hablando ya de una reingeniería, de un refactory de algunas de las funcionalidades del sistema, estamos hablando de replantear estrategias ya a un nivel que puede llegar a ser costoso. Entonces, bueno, cuando tratamos de amoldarlos a una estructura de trabajo organizada, es precisamente es cuando también tratamos de disminuir estas deudas, estas actividades que nos obligan a ir hacia atrás, recalcular y volver a codificar o volver a hacer cambios en la planificación del sistema también. Y obviamente también los beneficios de este proceso organizado es obtener una mejora notable en la comunicación, ¿sí? Cuando la aplicación crece, los equipos también lo hacen. Y en esos casos necesitamos que la aplicación esté construida de una manera que permita el trabajo en equipo. Un ejemplo muy claro de eso, por ejemplo, es haber planificado todo en un monorepo, en un solo repositorio, y cuando tenemos todos los microservicios en un repositorio y que después queremos separarlos, resulta que tenemos un solo revisor para todos los microservicios y todo el mundo subiendo todo el tiempo un flujo de subidas y bajadas, de subidas permanentemente a un repositorio que alberga un montón de microservicios que no tienen nada que ver uno con el otro. Entonces, es un ejemplo simple de que si se hubiera trabajado de manera organizada de entrada, quizás se hubiese podido separar en algunos en algunos repositorios aparte, algunos microservicios. Bueno, un ejemplo de cómo podemos, habiendo planificado y organizado todo previamente, mejorar después la comunicación o bien no entorpecerla, ¿sí? Que es lo principal. Estas expectativas compartidas, que es a lo que se refiere acá, son ni más ni menos que eso, ¿sí? Lo que esperamos obtener de un proceso organizado en cuanto a la comunicación. Bueno, como dijimos hoy, Software Development Life Cycles, el ciclo de vida de desarrollo de una aplicación, el SDLC, y prácticamente ya creo que hemos dicho todo en relación al significado y a lo que apuntamos cuando hablamos de SDLC, de este ciclo de desarrollo, el ciclo de vida de desarrollo de una aplicación. Vamos a ver que existen diferentes modelos de desarrollo. Vamos a ver esto bastante más adelante. Por ahora no los voy a marear con esto, pero básicamente necesitamos entender ahora lo básico, que es el proceso completo. Y bueno, más adelante vamos a ver qué es un modelo de desarrollo, ¿sí? No me voy a anticipar ahora eso, después lo vamos a ver bien. Bueno, en cuanto a la fase del ciclo de vida de desarrollo, como bien les dije, acá las tenemos a todas. Esto que ustedes ven acá, que parece un diagrama, en realidad termina siendo un workflow, una especie de diagrama de flujo donde nosotros debemos quemar ciertas etapas y cada etapa genera una salida que es la entrada de la etapa siguiente, ¿sí? Entonces nosotros primeramente necesitamos necesitamos una planificación a conciencia de la aplicación, necesitamos un análisis de la documentación existente en la empresa, en la organización, necesitamos conocer exactamente cuál es la lógica de negocio sobre la cual queremos rapear un sistema, que queremos envolverlo con un sistema de información. Por lo tanto, adentro necesitamos entender cuáles son los formularios que hay dentro de la organización, necesitamos entender
cuáles sistemas legacy tenemos en la organización, porque en toda organización existen los legacy, que son sistemas ya preexistentes, que son sistemas viejos, que nadie ha querido tocar o han quedado ahí sin ningún tipo de mantenimiento, que funcionan a veces prendidos de un hilo, con interfaces feas, viejas, caducas, lentos, etcétera, etcétera. Que bueno, que son sistemas que forman parte de la lógica de negocio y forman parte de lo cual tenemos que analizar y entender, ¿sí? Porque nosotros seguramente o vamos a tener que interactuar con esos legacy o bien lo vamos a tener que reemplazar. Entonces eso también forma parte del análisis, no será, y dentro de la recopilación de la información que necesitamos obtener de la organización a la cual queremos rapearlo con un software, ¿sí? Cuando hablamos de diseños, hablamos de, por ejemplo, hoy habíamos hablado de diagramas UML, son diagramas que nos permiten tener un entendimiento más geográfico de todo el modelo completo, de la lógica de negocio completa y las pequeñas partes de cada una de las áreas o sublógicas de negocio y así sucesivamente, porque una lógica engloba otras, obviamente, y todo esto forma parte todos estos diagramas forman parte de algo fundamental, que es la entrada, es una salida que después va a requerir la entrada, ¿sí? como entrada, el paso siguiente, la etapa siguiente, que es la etapa de construcción, ¿sí? Entonces, como les decía, primeramente en esta etapa de diseño ya vamos a diagramar una estructura, en principio que puede ser general, y a medida que vamos dándole una vuelta a esa estructura, la vamos rumiando, la vamos poniendo en práctica, en un banco de prueba teórico, vamos analizando, diagramando y generando estos diagramas, ¿sí? En tanto y cuando estamos logrando todo eso, bueno, ya podemos tener una salida bastante acotada acerca de lo que sabemos que debemos hacer, ¿sí? Bueno, esa salida es fundamental porque es la entrada a la etapa siguiente. En la etapa siguiente es una etapa fundamental porque es la puerta de inicio de una serie de etapas, de 4 etapas, que forman parte de 2 simbiosis. Primero, la primera simbiosis es la simbiosis entre construcción y prueba, ¿sí? Ahí nosotros tenemos una especie de espiral que termina decantando, cuando se termina, en el despliegue. Y una vez que tenemos el despliegue, entramos en una simbiosis entre despliegue y mantenimiento, ¿sí? Que es una etapa, como les dije hoy, que mientras la aplicación esté con vida, mientras el software esté con vida, el proyecto esté activo, no termina nunca, ¿sí? Permanentemente esto va a funcionar de esta manera, a través de una interrelación constante entre mantenimiento y despliegue, ¿sí? Incluso no hablamos solamente de un despliegue, sino del despliegue de diferentes partes de la aplicación. Por ejemplo, hoy en día, con el advenimiento de las tecnologías como Kubernetes, que permite escalar el microservicio de manera muy fácil, de manera automatizada, como si fueran cajas de un supermercado, ¿sí? Que cuando ustedes van al supermercado, si hay poquita gente, hay solamente una caja. Bueno, cuando hay mucha gente abren 2 o 3 cajas. Bueno, esas 2 o 3 cajas son escalados de un microservicio que es el microservicio caja. Ustedes tienen una caja, si hay mucha gente, el sistema escala automáticamente y crea una copia de ese contenedor, de esa imagen, ¿sí? Vamos a decirlo de manera fácil y rápida, de esa caja en otra, de tal manera de duplicar las capacidades de caja, de tal manera que yo puedo permitir que el flujo de gente que hay dentro del supermercado pague mucho más fácil y salga mucho más fácil, ¿sí? Y cuando más gente hay dentro del supermercado, el sistema automáticamente cada vez escala más y más cajas. Está bárbaro, pero eso requiere de una arquitectura específica del proyecto que se debe planificar. Pero ¿a qué quiero llegar en definitiva con todo esto? A que nosotros no vamos a tener un solo despliegue, vamos a tener un despliegue por cada microservicio. Realmente una aplicación grande, una aplicación que ha crecido mucho, que tiene muchos clientes, que es una aplicación que
mientras está funcionando también se está deployando todo el tiempo. O sea, imagínense un auto que mientras está andando tenga un mecánico abajo que lo va arreglando. Bueno, esto es así. Mientras la aplicación está en producción también se la va manteniendo, ¿sí? Entonces, ¿esto qué hace? Que se tiene que tener una estructura muy quirúrgica de funcionamiento, donde, bueno, obviamente, si nosotros estamos desplegando un microservicio, ese microservicio se puede ver afectado únicamente él y no otro, ¿sí? También hay otras, dentro del ciclo de vida del desarrollo de una aplicación, hay herramientas con las cuales se trabaja muchísimo en esta etapa, que son herramientas CDSI, que son herramientas que permiten un análisis de calidad mientras las aplicaciones están en producción, pero antes de ponerse en producción la nueva versión del microservicio, ¿sí? Entonces, por ejemplo, eso se hace de manera automática. Se programa un servidor como Jenkins, por ejemplo, ¿sí? Y bueno, simplemente uno sube ahí una mejora, y esa mejora hace mejora o la soluciona en ISO, y automáticamente lo que hace Jenkins es probar esa mejora en el sistema antes de de subirlo al repositorio, ¿sí? Bueno, es una de tantas herramientas que se utilizan en esta etapa del ciclo de vida del desarrollo, ¿sí? Así como en la simbiosis construcción-prueba, también existen otras herramientas para eso, ¿sí? También existen herramientas en la etapa de análisis, la etapa de diseño, por ejemplo, la misma herramienta que produce los UML, entre otros muchos diagramas que hay. Tenemos herramientas para planificación. Todas esas herramientitas se van a ver en el cuatrimestre que viene, ¿sí? En este cuatrimestre vamos a ver todo el basamento teórico, conceptual, basado en la norma, que nos permitirá después entender y trabajar de manera fluida con esas herramientas para obtener un resultado acorde a las disposiciones del sistema. Entonces, hasta acá, y es lo que es la clase que tengo. No puedo subir un video más largo que de 15 minutos. Si alguien quiere acercarse a la clase que viene va a ser los lunes a las 18 horas, ¿sí? Así que los espero. Ahí vamos a tener una hora completa. A veces les puedo dar un poquito más de clases, no hay problema. Vamos a tener una hora completa, ¿sí? Donde ahí van a poder hacerme preguntas y podemos charlar y podemos ver el tema un poquito más completo. Por el momento lo dejo acá. Y bueno, pueden chequear este video que está en la plataforma para seguir interiorizándose del tema y poder aprenderlo cabalmente. Bueno, los dejo y nos vemos en la clase que viene.